tengo en la línea a mi querido René Palacios Gaguín. Ahora que se acercan las elecciones de los Estados Unidos, ¿cómo ves el panorama, mi queridísimo René? Mi queridísimo Pedro, es un privilegio estar en tu sintonía, mandarte un caluroso y afectuoso abrazo. Y bueno, efectivamente ya estamos en la recta final de la campaña electoral presidencial hacia la Casa Blanca. Las elecciones son el próximo martes, 3 de noviembre, y yo quisiera en esta oportunidad hacer una reflexión que pues no tenga tanto que ver con la cuestión coyuntural, las tendencias, las encuestas, las posibilidades, los porcentajes, sino más bien con una situación que me parece bastante más delicada y de mayor alcance desde donde se le vea. Y esta tiene que ver con el hecho de la constatación que nos permite la circunstancia política presente en la Unión Americana, de un hecho incontrovertible, y es el que la sociedad en su conjunto ha sufrido cambios pues verdaderamente cuánticos. Independientemente de que gane el candidato demócrata Joe Biden o gane el presidente Donald Trump y por lo tanto se asegure un segundo término de 4 años en la Casa Blanca, independientemente de las reacciones que a unos y a otros les pueda generar el triunfo de uno u otro, lo que es un hecho es que el electorado estadounidense incuestionablemente ya no es el mismo, y cuando digo no es el mismo me refiero a que pues no estoy seguro de si ha evolucionado o ha involucionado, y mucho me temo que nos estamos enfrentando a esta última posibilidad. Cuando Richard Nixon se vio involucrado en el escándalo Watergate, se le hizo o prácticamente se le amenazó con un juicio de impeachment, básicamente por haber puesto unos micrófonos en la sede del cuartel general demócrata en el edificio Watergate de la capital Washington, D.C., con objeto, pues me imagino, de tener información de la estrategia de campaña demócrata de cara a la elección en la que finalmente se terminó reeligiendo el presidente Richard Nixon. Ese hecho que implicó que bueno, un contendiente estaba espiando ilegalmente a su contrincante. En el caso de Donald Trump, lo que hizo fue invitar a un poder extranjero a que se involucrara directamente en asuntos de política doméstica de la Unión Americana, básicamente ofreciéndole de manera velada, pero al final de cuentas ofreciéndole al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un paquete de ayuda de $300 millones a cambio de que impulsara el presidente de Ucrania una investigación hacia Hunter Biden, el hijo de Joseph Biden, que ya para ese momento se perfilaba como el más probable candidato demócrata hacia las presidenciales. Bueno, para mí este hecho hubiera sido suficiente para que en el juicio de impeachment al que ciertamente se sometió el presidente Donald Trump hubiera resultado destituido. Las cosas han cambiado al punto de que, a diferencia de lo que ocurría en los tiempos de Nixon, ahora hay un mayor cinismo y pues, los republicanos, a pesar de las pruebas existentes y que además todos pudimos ver y escuchar, decidieron respaldar al presidente en el Congreso, y de ese juicio de impeachment pues no resultó mayor cosa, evidentemente no resultó la destitución del presidente. Pero una vez esto ocurrido, lo que ya resulta escandaloso y nos hace constatar que el electorado ha cambiado, es que de cara a las elecciones del próximo martes, Donald Trump sigue siendo un contendiente. Probablemente pierda, pero aún así lo hará por un margen, si esto se confirma, por un margen escandalosamente pequeño, en virtud de esto de lo que acabo de hablar, que son cosas que cometió el presidente Trump y que lo llevaron a ser sometido a un juicio de impeachment en el Congreso. Entonces me parece que si alguien tiene planeado hacer algún tipo de festejo el próximo martes, si es que Joe Biden se alza con la victoria, pues más bien, el festejo lo puede hacer, pero tendrá que tener muy claro que el problema sigue ahí.
Y el problema es la forma en la que el electorado estadounidense lee ciertas actitudes. Es una forma que prácticamente está dándole impunidad a ciertos políticos. Es una forma en la que tú puedes pedir la intervención de un gobierno extranjero en asuntos de política doméstica y que no te pase absolutamente nada. Y peor aún, incluso que ganes un proceso electoral, que ganes las elecciones, porque nadie puede descartar la posibilidad de un eventual triunfo de Donald Trump el próximo 3 de noviembre. Entonces, todavía no podemos descartarlo, ¿verdad, René? O sea, a pesar de los números que estamos viendo, era un escenario muy similar al que teníamos con Hillary Clinton. Pues está un poquito más holgado ahora con Hillary, digamos, ya llegando. Pero no creas que mucho, René. Yo no lo veo así muy holgado. Clarísimo. Pero lo que yo aquí quiero puntualizar es que lo grave no es que vaya a ganar o no Donald Trump. Puede que gane, puede que pierda, puede que gane Biden, puede que pierda Biden, en fin, todos los escenarios están ahí puestos. Lo grave es cómo se da esta contienda. Es decir, en otros momentos, con estos antecedentes, Donald Trump estaría acabado, tendría 30 puntos de desventaja, no se habría hecho con la candidatura republicana, hubiera salido alguien que lo desafiara al interior de su propio partido, como le ocurrió, por ejemplo, en algún momento al presidente James Carter, con el desafío que intentó el senador Edward Kennedy, pues por la mala gestión y la baja popularidad que el presidente Carter tenía. Al final de cuentas, el candidato fue el presidente Carter y perdió la reelección con Ronald Reagan en 1980. Pero ahora no pasan esas cosas. Ahora te pueden agarrar. Sí, porque a ver, René, sí existe la posibilidad en que el Partido Republicano decida cambiar de candidato y no repita el cuatroenio el presidente. O sea, ¿el presidente no forzosamente tiene que ser el candidato o sí? No. A ver, hay una cosa hay una costumbre, ¿no? Muchas cosas en política y en la ley en general, se habla de derecho consuetudinario, es decir, del derecho que te da la costumbre. Y bueno, hay muchas reglas no escritas en los sistemas políticos. Entonces, cuando en Estados Unidos, cuando un presidente está en ejercicio, diríamos que lleva mano para hacerse con la candidatura, para la reelección por parte de su partido. Tiene, digamos, una circunstancia de favorecimiento natural. Sin embargo, si las cosas van mal, la popularidad está muy baja, el rechazo es patente, pues entonces se abre, en el caso de Estados Unidos, la posibilidad de que haya miembros de su partido que le disputen al presidente la nominación para la elección presidencial. O sea, no es forzoso el que el presidente en funciones, al terminar su primer periodo de gobierno, sea el candidato de su partido. Creo que no se ha dado. Creo que no se ha dado nunca en la historia el hecho de que un presidente le pase así. Ahorita mencionabas la historia de Carter, que se acabó haciendo con la candidatura, pero no recuerdo ningún presidente que no se haya hecho con la candidatura para la reelección. No me viene a la cabeza. Lo que suele suceder, Pedro, es que cuando un presidente siente que no tiene el respaldo, que no tiene la fuerza, que el descrédito es muy grande, que diríamos que los números no le dan, el propio presidente es el que comunica a la nación que no buscará la reelección. Y entonces, pues le abre a su partido la posibilidad de nominar a otro para la carrera presidencial. Esto ocurrió, por ejemplo, con el el presidente Lyndon Johnson, que llegó a la presidencia como consecuencia del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, y luego, ganó una elección presidencial y tenía derecho a presentarse a una segunda elección presidencial para, intentar reelegirse. El presidente Johnson anunció en aquella ocasión, por las circunstancias políticas por las que atravesaba, que no iba a buscar la candidatura demócrata para renovar su encargo como presidente, como titular del Poder Ejecutivo
de los Estados Unidos, y entonces el Partido Demócrata eligió a otro candidato, aún pudiendo haberlo sido el presidente en ejercicio. Eso sí ha ocurrido, y no solamente en Estados Unidos, ha ocurrido en Francia, por ejemplo, con el presidente François Hollande, que decidió no buscar la reelección. Ha ocurrido, por ejemplo, con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. También ocurrió recientemente con el Partido Socialista Obrero Español en elecciones en las cuales se nominó frente a Mariano Rajoy a Alfredo Pérez Rubalcaba como quien encabezaría un eventual gobierno del Partido Socialista Obrero Español en caso de ganar el Partido Socialista las elecciones, en un momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno español. Es decir, se da el fenómeno en diferentes países y de diferentes maneras, y en Estados Unidos se ha dado ese fenómeno, como te comento el caso de el presidente Johnson, pero pues esto es porque los números, las encuestas... Nada más no te dan, o sea, se siente que pues no tienes el respaldo. Lo que es escandalizante es que a pesar de todo lo ocurrido, ello no haya sucedido en esta oportunidad, a pesar de todo lo visto durante la administración del presidente Donald Trump, de todas las locuras, de todas las insensateces, las pifias, en fin, pues siempre tuvo un respaldo del 40, 50, 50, 40, 55, 60, 50, 45, en fin, o sea, nunca llegó a una popularidad que lo sacara de la jugada, incluso obligándolo a él mismo a retirarse de la contienda. Y por eso es el candidato republicano, y peor aún, por eso tiene probabilidades de ganar el próximo martes, Pedro. Muy bien, mi querido René, pues te agradezco mucho, como siempre, tus comentarios muy bien documentados, mi estimado René. Es un placer hablar contigo. Muy afectuoso, Pedro. Igualmente, mi querido René Palacios.